Muchas gracias. Muchas gracias por la amable invitación para venir a hablar con ustedes. Lo que voy a tratar de hacer es hablar de la resonancia post-mortem y su papel en el servicio de Sheffield en el Reino Unido, en el medio del país. Soy radióloga, trabajo en colaboración con Malte Karen, que es el patólogo. Lo que queremos evaluar es lo bueno, lo malo, las limitaciones y las fortalezas de la resonancia post-mortem en una autopsia mínimamente invasiva para tener información para el personal profesional, médico, enfermeros, papás y familias. Y queremos trabajar con las familias para mejorar lo que podemos hacer para ellos y los demás miembros de la familia. Hicimos esto porque muchas veces los papás nos decían cosas y los profesionales también, que nos decían que fuéramos más allá. Muchos no querían una autopsia formal. Esto era el comentario típico que nos decían los papás. No creo que podría haber enfrentado la idea de tener que pasar por una autopsia. Era demasiado traumático, demasiado estrés y lo entendemos. Sin embargo, cuando los papás fueron a hablar con el personal sobre lo que pasó, de pronto uno de nuestros expertos en genética nos dijo que la familia se negó a la autopsia, pero después lo lamentaron cuando evaluaron los riesgos porque hubieran querido tener la mayor cantidad de información posible para poder tener un posible diagnóstico y se culpaban a sí mismos. Los papás habían tomado una decisión con la ayuda de los profesionales que a veces los guiaban mal, a veces muy bien, pero habían tomado una decisión que luego lamentaron en distintas circunstancias porque no habían entendido en toda su complejidad. Otro ejemplo de esto, dice una obstétrica, una vez que saben que la resonancia no es invasiva, están más dispuestos a brindar su consentimiento. Entienden que no se les puede dar tanta información como si fuera una autopsia, pero cualquier información es mejor que no tener nada. Se aceptó como alternativa, pero no estaba disponible en todos lados. Entonces, ¿qué nos brinda una resonancia post-mortem a las familias y los profesionales? No es invasiva, lo que es una parte muy importante para ambos lados, tanto las familias como los profesionales. Nos da buen nivel de detalle anatómico, también información estructural excelente. Es un registro permanente que uno puede volver a evaluar si necesita esta información a posteriori. Las imágenes se toman en 3 planos. Podemos hacer de arriba abajo, el lateral, delante atrás. Y también el cuerpo queda intacto. No nos da tanto detalle como una autopsia. No está disponible en todos lados. Hay experiencia limitada en su uso, en su disponibilidad también. La experiencia necesaria para hacer un buen informe implica que tenemos que salir a formar gente. No es invasiva, no hay histología, no se hace biopsia de ningún área normal, salvo que así se indique. Lleva tiempo en el resonador y en algunos casos lo consideran de poca importancia y no entienden que la información que recibamos de la resonancia es vital, que no es simplemente información post facto, sino que se la puede utilizar para el futuro. Los neonatólogos que la utilizan, que se ocupan del bebé recién nacido, dicen que lo valoran como agregado a la autopsia y esencial si los papás se niegan a hacerla. No creo que podría recordar una ocasión donde nos resultó útil. Siempre nos da información muy importante. Esta información para papás y para profesionales y tratamos de armar un servicio. Hablamos con los padres sobre por qué les sería útil. Voy a permitir que la traductora lo lea. Charlotte, un nenito
con muerte neonatal. Y también desearía que hubiéramos alentado a los padres a hacer una autopsia, que es algo que no tiene sentido para mí. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué ellos no lo alentaron? Vino el profesional y dijo que había pensado sobre autopsia y dijimos, no, no sabemos, es básicamente como muerte súbita, solamente que no llegó a su cunita. Es simplemente prolongar las cosas y probablemente de todos modos no encuentren nunca nada. Thank you. So what you can see from Gracias. Entonces lo que podemos ver en este caso es que los papás consideraban que los tendrían que haber alentado más y el personal no los alentó. Es incómodo para ellos preguntar, asesorar a los papás y los papás no reciben la información que necesitan y encontramos este tipo de circunstancias en nuestras investigaciones cada vez más. Esto se lo paso nuevamente a la traductora. Creo que el proceso es demasiado rápido, que en realidad para un padre que empieza un duelo es demasiado absorber toda esa información toda junta. Es necesario manejarla en pequeñas partes. Puede parecer mucho tiempo para un profesional médico que tiene demasiada gente para atender, pero 5 horas no nos alcanzó para entrar en este concepto en realidad. Necesitábamos a alguien que se sentara con nosotros y nos hablara de toda la situación. Sabíamos que íbamos a ir a una autopsia, pero no se nos dijo nada sobre el tema. Simplemente nos dijeron que iba a ir a otra ciudad del Reino Unido y que estaría todo bien. Thank you. So we were Gracias. learning Entonces aprendimos como equipo que estábamos presionando demasiado a los papás, que no les dábamos posibilidades ni información, pero ni tampoco los detalles de dónde iría el bebé, quién se ocuparía, cómo lo cuidarían una vez que le pasan el bebé a nosotros. ¿Qué pasa? Y no era lo que iba a pasar médicamente, sino lo que iba a pasar a la atención, al cuidado. Le iban a hablar al bebé, iba a estar vestido, lo iban a sostener, lo iban a dejar solo. Toda esa información que normalmente sí le damos a los papás, en este caso no se daba. Solamente después los papás me empezaron a hablar, a decirme, le habló a mi bebé y de pronto ahí me di cuenta que yo hablaba con estos bebés y no se los decía a los papás. Así que desarrollamos un servicio en base a sus necesidades. También evaluamos las razones para la negación. Sentí que mi bebé había sufrido suficiente, no pensé que me ayudaría, me preocupaba el aspecto del bebé, no quería que lo corten, quizás hubiera demorado el velatorio y ninguna creencia religiosa citada cree en este estudio. ¿Quién se ocuparía del bebé? Razones para prestar su acuerdo. Tenían que saber a qué se debía, saber si el próximo embarazo se vería afectado, tenían necesidad de un cierre, de ayuda a aceptar lo que había sucedido. Tenían que poder aceptar este tema, que su vida nunca sería la misma, que el bebé nunca estaría con ellos, pero tenían que seguir adelante y vivir esta vida que se les presentaba. Así que necesitaban esta información. over because there's quite a lot on this and it's easier if we do it that way around. So thank you. Este niño tuvo una muerte súbita, se llamaba Bev. De ellos, o sea, refiriéndose al personal de la casa velatoria, obviamente se ocuparon de mi bebé. Bueno, se ocuparon de nosotros y había té y café y estaban ahí disponibles todo el tiempo. No sé si sigue siendo así la cosa, pero me pareció que podríamos haber llamado por teléfono. El segundo caso es una nenita, Ana, que falleció brevemente después del nacimiento a las 23 semanas. Dice, entonces vinieron las enfermeras y nos dijeron, ¿quieren higienizarla y vestirla? Hubiera preferido que nos dijeran, ¿les gustaría? Porque a mí me hubiera gustado si hubiera pensado que eso era lo normal para hacer. Entonces, hubiera sido muy bueno. Y
tenían que decir, ¿quiere que lo hagamos nosotros o quieren hacerlo ustedes o les gustaría que lo ayudemos a hacerlo? Me hubiera encantado que hubiera sido así, pero no fue. Thank you. So as you can see, it's helping parents accept what is Ayudar a los papás a aceptar lo que se hace normalmente y entender lo que nosotros entenderíamos normalmente, pero también nosotros entender qué es lo que los papás quieren que les sugiramos y cómo manejar esta situación con el bebé. Entonces, ¿por qué sugerimos una resonancia post-mortem? Si se niega una autopsia, no hay demasiada información que se puede obtener. Hay casos en los cuales la resonancia per se nos da información adicional. Sabemos cuando hay daño tejido cerebral reemplazado por fluido. Entonces tenemos reducción de parénquima y exceso de líquido cefalorraquídeo. Es muy difícil con una autopsia porque se fuga el líquido cefalorraquídeo. En esos casos, la resonancia es muy útil. También se puede utilizar como ayuda de la autopsia para tener información adicional. Es muy útil para mirar un área específica. En este caso, espero que puedan ver. Este es el área con gran anormalidad. El resto del cerebro está bien. Entonces, con estas imágenes podemos ayudar a los patólogos a ver que esa sea el área que tienen que ver e investigar para conseguir la mayor cantidad de información posible. Este es un caso de niños que ninguno de los mellizos podía sobrevivir aunque tratáramos de separarlos. Acá vemos los bebés unidos cara a cara. Estas son las espaldas, comparten el corazón. Cuando realizamos la autopsia, es difícil cortar en el lugar correcto. Con la resonancia podemos verlo de antemano y conseguir la mayor cantidad posible de información de la autopsia. Es trabajo en equipo para conseguir la información necesaria. Nuestro servicio está basado en mucha investigación. En Europa, en el Reino Unido, hay mucha información. Simplemente no es que hayamos decidido hacerlo. Tratamos de educarnos primero. Hemos visto lo que ayuda en el diagnóstico y lo que no ayuda. En estos casos, el porcentaje es lo que nos dio el diagnóstico. Y eso es muy importante. Fíjense, acordamos en muchos casos, hay un poco de placas, resonancia. Fue muy importante en un 20%, la autopsia en 24%. Si pudiéramos ver los casos en los que funciona, podemos mejorar el servicio aún más. Pero en 75% de los casos, aunque no tuviéramos la autopsia, recibiríamos información si no tuviéramos la autopsia. Así que estamos tratando de maximizar la información. Sí tenemos problemas. Hay pequeños, hay fetos y bebés pequeños porque no podemos lograr la información en los resonadores grandes que utilizamos. Si hay maceración, eso también hay problemas y también casos post terminación. Pero podemos lograr imágenes de buena calidad diagnóstica para conseguir algo de información en la mayor parte de los casos. Estos son algunos ejemplos y disculpas de antemano si esto le trae dolor a alguien. Quería traer información que les sirva, pero también sé que es un tema muy delicado. Esta es una criatura nacida con diversos problemas congénitos y sabíamos que tenía pocas posibilidades de sobrevida. Estuvo en la terapia neonatal varios días y de pronto colapsó de una manera muy dramática y no se lo esperaban. El personal no entendía por qué, los papás no entendían por qué. Era comprensible que la criatura tenía muchos problemas y los papás no podían aguantar más estudios, pero sí nos permitieron hacer una resonancia. Las imágenes nos dieron la información que necesitábamos, pero imágenes adicionales que vemos acá en el cerebro, el área negra es una hemorragia repentina en la parte posterior del cerebro y se
empujó hacia adelante el tallo cefálico que maneja la respiración y mantiene vivo al bebé. Esto fue lo que causó el cambio dramático. Entonces los médicos vieron lo que había sucedido y empezaron a pensar cómo evitarlo y prevenirlo. Y les dio a los papás una respuesta que no les mostró que esto no se podría haber prevenido y les explicó por qué su bebé ya no estaba. Entonces fue muy importante para papás y profesionales que tuvieran respuestas, explicaciones. Trabajamos como un equipo, es muy importante comunicarse, el aspecto de imágenes, la radiología, el equipo de patología, inclusive los psicólogos que trabajan con el duelo, patólogos, personal técnico y también trabajamos con nosotros en distintos tipos de personal del equipo de genética. Es un equipo grande. Tenemos un proceso por pasos para conseguir el consentimiento, apoyo en el duelo, el proceso de autopsia y si no es así, hacemos quizás algún área, si nos permiten hacerlo de manera limitada, autopsia mínimamente invasiva y también apoyo psicológico post-autopsia y todos reciben la información correspondiente. Este es nuestro servicio. Una vez que sabemos que hay una solicitud, hay un llamado a acceso y piden una imagen, después el transporte, se hace la imagen, se la ve, se investiga, se recopila todo en patología y se manda la información para apoyo psicológico de duelo a través de consentimiento y tratamiento. Entonces, ¿qué se implica en todo esto? La autopsia mínimamente invasiva, visualización externa, fotos en manos del patólogo, medimos y pesamos cuando se puede. Si podemos, hacemos examen placentario. A veces no tenemos la placenta. Si hace falta citogenética, lo podemos hacer de una muestra de piel o la placenta. Todas las investigaciones que se hacen de la misma manera que se haría con un bebé vivo, con el mismo apoyo, con la misma información. Resonancia de cuerpo completo, un estudio esquelético completo para ver los huesos del bebé e investigaciones de cultivo, biopsias específicas según lo que acordaron los papás y lo que nosotros consideramos necesario según las imágenes. Asuntos prácticos, idealmente lo antes posible. La información es útil lo antes posible, pero no queremos apurar a los papás a mandarnos al bebé. Así que cuando ellos lo decidan lo antes posible, lo hacemos. Nunca apuramos a los papás a que digan adiós a su bebé. El transporte al hospital, al resonador y la vuelta, informe de imágenes, doble información, investigaciones auxiliares y el informe final. A nivel radiológico, esto es un poco técnico, pero hacemos cortes 45 minutos y los profesionales saben que este tema, T12 3 planos, volumen T1, secuencias adicionales si son necesarias en cuanto a placas radiográficas. Este es el tipo de imagen, vemos el detalle del cerebro del bebé, el cuello, columna y producimos imagen 3D para saber lo que está sucediendo. Esto es una imagen corporal. Algunos de estos cambios se dan naturalmente post-mortem. Tenemos colecciones de fluidos alrededor de los pulmones. Los profesionales ven cuáles son los cambios esperados y los anormales, riñones, columna vertebral, hombro, vemos todos los detalles. A veces necesitamos que se vea ese líquido y el cerebro lo ayuda. La parte gris del cerebro del bebé y las blancas que son líquidos. Si sacamos un poco de aquí, perdemos el fluido.
si abrimos el cráneo. Y no tendríamos el detalle que vemos acá para ayudarnos con el diagnóstico. Así que trabajamos en conjunto con la anatomía patológica. Entonces, el trabajo en equipo, la comunicación es esencial. Cuanto más información recibamos, mejor la calidad del informe que puedo emitir. Se los debe tratar como cualquier otra solicitud de imagen médica. Información, información, información. Es lo que me permite trabajar con calidad. Esto es para ilustrar un caso en que la información es muy importante. Inicialmente no teníamos la información necesaria. Esto se me envió a mí como muerte neonatal, pero estas áreas de los pulmones tienen aire. Si esta es una muerte neonatal con aire, en el informe tengo que escribir que esta criatura posiblemente respiró. No tengo detalles del parto, en el hogar, en un hospital, si hubo intentos de reanimación. Y soy muy consciente de que si mando un informe que dice que hay aire en los pulmones y esta criatura no había respirado, había que explicarlo. Puede afectar todo desde el punto de vista jurídico. Finalmente vimos que se había intentado una reanimación. Entonces se pudo emitir el informe que decía que había aire en los pulmones consistente con un intento de reanimación. Todos están satisfechos porque se pudo explicar lo que había pasado y yo emití el informe. Esta es otra criaturita, el aire que vemos. Y acá tenemos fluido. Entonces, la idea es poner el contexto correcto con la información correcta. Vemos acá derrame pleural alrededor de los pulmones normalmente. Esta es una cantidad normal del lado izquierdo. Esta criatura tiene una cantidad anormal. Y ahí la experiencia y la elaboración de informes es importante para no brindar información incorrecta. También vemos otras características para ver si hay alguna otra clave para el fluido alrededor de los pulmones. Aquí vemos colecciones de fluido en otros lados, en la piel, es decir, es multisistémico, por lo cual es probable que sea patológico. Cuando fallece un bebé, el fluido alrededor del cerebro se reduce y a veces eso implica que no podemos ver bien qué es lo que está sucediendo. Si perdimos mucho fluido alrededor del cerebro, tenemos pliegues. Si no se perdió demasiado, estos pliegues pueden ser patológicos. Entonces, la información de lo que está sucediendo con el bebé cuando estaba vivo es muy importante. Y es una comunicación entre el profesional médico que debe suceder y a veces falla. Es muy importante y estamos realmente esforzándonos para mantener un buen nivel de comunicación. A veces hay perturbaciones post-mortem y es importante que el radiólogo pueda ver la diferencia entre las perturbaciones post-mortem y algo que haya sucedido antes de la partida del bebé. Estas son áreas del cerebro donde vemos estas líneas blancas. Esto sucede después de la partida del bebé, así que no es patológico. Y es importante que el radiólogo entienda la diferencia. La posición del bebé también es importante. Esta criatura tiene una columna vertebral muy inclinada. Entonces, no está puesto en la posición correcta. Lo pusieron en la camilla tratando de cuidar al bebé de pronto, pero no de alinearlo de manera correcta. O de lo contrario, puede ser una patología, una curva en la columna vertebral. En este caso, la criatura no tiene el sacro ni otros huesos, así que es claro que es una patología. Si el radiólogo no tiene experiencia, puede pedir apoyo a una persona más experimentada en su servicio. Hay que utilizar toda la información que tenemos. Tenemos la información sobre el bebé, utilicémosla. No miremos la resonancia aislada, veamos las placas, el relevamiento esquelético para tener información completa. A mí me preocupaba la estructura facial en este bebé
que se ve mejor en la placa. Y bueno, después me preocupé menos por ese tema. Utilizamos la información que recibimos de los patólogos también. Aquí se puede ver este área de la piel en la espalda del bebé, pero no veía ningún defecto más allá. La placa parecía totalmente normal, pero en la resonancia, que era una exespina bífida. Entonces, sí, reunimos toda la información, tenemos la información importante para darle a los papás y a los profesionales. Esto es para resaltar que los distintos hospitales trabajan de manera diferente para cuidar a sus bebés. En la morgue, a veces los bebés están en heladeras o en freezers. Acá vemos al bebé transferido entre distintos tipos de guarda y este bebé efectivamente ha estado mucho a temperatura muy baja y después se subió la temperatura, lo que causa la diferencia de señal acá. Es mucho más blanco porque hay mayor temperatura, es decir, la temperatura durante la guarda del bebé es muy importante para la radiología y para que el radiólogo lo entienda. Entonces, utilizamos algo que se llama RECODE, que es un registro de factores de la muerte. Tenemos acá derivaciones, el tipo de derivación. Esto es un caso de terminación. Estos son muertes natales tempranas, tardías y muerte en el parto. Pudimos brindar la condición en una gran cantidad de los bebés y una pequeña cantidad no pudimos lograr un diagnóstico de la patología a la que nos referíamos. Pero ese es más o menos el procedimiento post-mortem estándar. Los distintos aspectos son muy importantes. Acá podemos ver la importancia de la placenta en una muerte neonatal para lograr un diagnóstico. La resonancia es importante en los casos de terminación, es muy útil en esos casos para evaluación esquelética, visión externa. Fíjense cuánto brinda. Cuanto más podamos hacer, mejor el resultado para encontrar la información para ayudar a futuro o quizás para dar una respuesta. ¿Por qué lo hacemos? Hay beneficios, hay ahorros en cualquier patología, además de la familia. Podemos reducir los problemas de salud más adelante en la vida, evitar eventos repetitivos, es un enfoque preventivo. Si trabajamos con epidemiología y salud pública, es útil para los profesionales para aprender de la atención brindada y también a los papás para recibir respuestas. Es paz mental para ambos grupos, brinda un cierre para mucha gente, pero solamente si se informan completamente. Y son recuerdos. No queremos generar malos recuerdos ni trauma adicional. Queremos que los recuerdos sean buenos o recuerdos que ayuden a explicar. ¿Qué queremos hacer a futuro? Queremos un servicio regional con centros regionales y expandirlo en el Reino Unido con apoyo en capacitación, con videoconferencias y verificar que todos los papás tengan esta oportunidad y no solamente áreas selectivas. Lo ideal sería que esto sea parte del servicio de salud. Las imágenes las hacen empresas privadas y no hay feedback al sistema nacional. Queremos informes de alta calidad y también quisiéramos tener imágenes locales, mantener a los bebés con sus papás, no tener que transportarlos a otra ciudad o en grandes distancias y sacarlos de la localidad donde están sus papás. ¿Y a dónde estamos yendo? Aprendimos mucho de lo que venimos haciendo, del habla con los papás, en el servicio.
rediseñamos en base a la información recibida de los papás, mejoramos el proceso de consentimiento, escuchamos sus opiniones, el personal visita a los papás, trabajamos con grupos de apoyo, queremos rediseñar el servicio para los usuarios, queremos ser amigables con la familia, además de ser los prestadores del servicio. Así que tenemos un grupo para papás en duelo, hermanos, abuelos, un día de estudio de consentimiento para obstétricas, distintas maneras de brindar información para volver a las cosas, para retomar la información que le dimos en un momento que es traumático y terrible. Queremos ayudar a reducir el tabú, alentando conversaciones sobre la pérdida de un bebé. Y entendemos la importancia de los recuerdos más que nunca. Estas son dos elementos que hicimos con papás. Los papás hicieron los cuadrados y nosotros los unimos para mantener los recuerdos de los bebés vivos, para darles una voz, para darles un nombre, para que haya un efecto en la sociedad. Acá vemos los cuadraditos de los hermanitos que hicieron dibujos. Aquí, acá hay otro. Los abuelos. Cualquiera que quiere hacer uno. Si el profesional quiere hacer un cuadradito, una pareja de papás de la investigación que hicimos al lado de sus cuadraditos, otro con un bebé rainbow que vino después. Y finalmente quisiera terminar con un caso muy triste, pero en el que se pudo ayudar. Era una nena de 15 años que no le dijo a los papás que estaba embarazada. Ella estuvo con dolor en la urgencia y ahí se enteró que estaba embarazada. Y tuvo un parto de un bebé que casi instantáneamente murió con muchas anormalidades y la mamá y la abuela no quisieron dar permiso para autopsia, pero nos permitieron mirarlo externamente, una resonancia y trabajar con el patólogo, tratando de conseguir la mayor cantidad posible de información, incluidos órganos que estaban fuera del abdomen del bebé, un área conectada a la columna vertebral. Trabajamos con el genetista buscando posibles causas de esto que ayudaran al futuro de esta chica tan joven que tenía mucho tiempo por delante, probablemente tuviera más hijos y necesitara esa información. Entonces se pudo ayudar a la familia a comprender lo que había sucedido y a evitar que se repita. Muchas gracias. Esto es en las afueras de Sheffield, que no es una ciudad industrial solamente. Tenemos un paisaje hermoso y si tienen alguna pregunta a través de la traductora o algún comentario, adelante. Gracias por la oportunidad y por la posibilidad de hablar con ustedes.